Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar un nuevo núcleo. En este caso nos vamos a enfocar en un tema que tiene mucha historia en el campo de la salud pública de América Latina, que es la temática, digamos, de la planificación y las políticas de salud, ¿no? Esta relación entre planificación y políticas. Y me voy a basar en dos autores muy importantes en el campo de la salud, uno argentino y otro chileno, que ahora les voy a contar con mayor precisión. Pero antes de entrar en la especificidad del pensamiento de estos referentes del campo, quiero hacer, y para ser fiel a ellos y a su perspectiva epistemológica, quiero hacer una muy breve y ligera contextualización, ¿no? De cómo surge el pensamiento de la planificación en América Latina en el campo de la salud. Eh, para eso me voy a remitir caprichosamente a una reunión, ¿no? Que hubo en Punta del Este en el año 1961, una reunión donde participaron referentes de todos los países de América Latina, ¿no? En el marco del Consejo Económico y Social de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, ¿no? En Punta del Este, como les decía, donde se puso en marcha un programa de ayuda económica y social de Estados Unidos y los organismos de crédito internacional para América Latina, ¿no? En esta reunión, los países se comprometían a planificar su economía y también planificar la acción, la inversión, etcétera, en las áreas sociales, salud, educación. Eh, y para eso se comprometían a construir indicadores, producir información, sistematizar la producción de información y tratar de cumplir con metas, con objetivos y metas cuantitativas de carácter económico para recibir los desembolsos progresivos que el plan contemplaba, digamos, ¿no? No fue producto de un ataque de bondad ni de los Estados Unidos ni de los organismos de crédito internacional, sino que estaba muy reciente y con mucha influencia en el pensamiento latinoamericano y en la acción política latinoamericana, la reciente, decía, Revolución Cubana, ¿no? De 1959, que estaba generando una influencia de izquierda en América Latina y, por supuesto, entonces trataban de ocuparse de que nuestros países no entraran en ese camino y no se diseminara por América Latina ese mal ejemplo de la revolución cubana, de la revolución socialista, comunista de Fidel Castro, Che Guevara. ¿Por qué está el Che Guevara allí? Porque él fue a la reunión de la Alianza para el Progreso en Punta del Este como referente y representante del gobierno de Cuba de entonces, y fue el único voto en contra que hubo. Y su argumento fue que para cumplir con los objetivos que se les exigía en ese marco a los países latinoamericanos, había que abandonar el sistema de producción capitalista y que por ende era Cuba la única que iba a poder cumplir los objetivos trazados, al menos en las áreas sociales, salud, educación, etcétera, ¿no? Eh, Algo de esto hay porque incluso en un libro mucho más acá en el tiempo, en los 90, la querida Dora Barrancos y un brasileño, Eugenio Vilaza Méndez, escriben que hablan sobre este temor a la extensión latinoamericana de la influencia de la Revolución Cubana. Entonces se pusieron en marcha un montón de dispositivos por parte de los gobiernos centrales, del capitalismo desarrollado, digamos, como se decía entonces, y empezaron a proliferar, ¿no? Las áreas de planificación económica cercanas a los gobiernos latinoamericanos de entonces, ¿no? Hubo como una epidemia, dicen estos autores, de planificación por ese entonces. Este es un historiador muy importante, no es latinoamericano, es inglés, Eric Hobsbawm, y dice en síntesis que eh, los países capitalistas, Europa, Estados Unidos, digamos, se renuevan después de la Segunda Guerra Mundial a partir de incorporar elementos técnicos de la planificación económica soviética, contra la cual lucharon siempre, ¿no? Entonces,
había como un auge, sea en los gobiernos comunistas de izquierda, sea en los gobiernos de derecha, eh, un auge de la planificación y que se extendió también en América Latina en el marco en que lo estaba señalando. En ese entonces, nuestro querido maestro Mario Testa, recientemente fallecido en noviembre del año pasado, en noviembre del 2024, con 99 años, un amigo muy querido, Mario, médico. Él era un médico cirujano de tórax y a finales de la década del 50 del siglo pasado, 59, más o menos en el tiempo en que transcurrió la toma del poder por los comunistas en Cuba, él se pelea con la medicina que venía desarrollando, era un cirujano de tórax, eh, trataba cuestiones de tuberculosis y cirugías, etcétera, y se pelea, digo, con su vocación como médico, empieza a sentir que está haciendo una medicina que él no deseaba, que se estaba transformando en un médico que él no quería ser, que había perdido su compromiso social, etcétera. Era un poco la ebullición de la época. Y tenía un amigo economista en Venezuela, en una oficina de planificación que estaba al lado de la oficina del presidente de la República de Venezuela de entonces, un amigo acá de la vida, argentino, que estaba trabajando allí en planificación económica. Y como sabe que Mario entra en esta crisis, que renuncia al hospital y que no sabe qué hacer, lo invita a irse a Venezuela. Y cuando llega a Venezuela, un poco perdido, sin saber muy bien qué hacer con su vida, estaba en crisis vocacional, profesional, él dice una cosa muy graciosa, que dice, bueno, yo llegué allí, eran todos economistas de diferentes líneas de pensamiento, ¿no? No todos eran de izquierda, ni todos eran liberales, ni todos eran keynesianos, había de diferentes perspectivas, todos muy, muy importantes después terminaron siendo, entre los cuales estuvo Carlos Matus también, el chileno del cual les voy a hablar después. Estaban trabajando en la planificación económica en este marco que les digo, a partir de la Alianza para el Progreso también, del año 61. Por esos primeros años de la década del 60, Mario anduvo por allí y él, lo risueño que les decía, dice, ellos me vieron llegar y como yo era médico, debía saber de salud y estaban muy preocupados por el hecho de que salud se llevaba una buena parte del PBI de los países de América Latina y no había ningún tipo de indicador, no había ningún tipo de parámetro de qué se producía en salud. En educación también, pero más en salud. Más costosa era para los gobiernos y no había claridad de qué era lo que se producía, ¿no? Con esa lógica económica. Y como Mario tenía mucha facilidad para las matemáticas, entró en sintonía con todo ese grupo y empezó a trabajar en técnicas y métodos de planificación en salud, de un modo bastante prematuro, digamos, vinculado con los economistas, y fue trabajando en diferentes cuestiones que terminaron sintetizándose en una publicación famosa que es, bueno, acá hay algunos elementos de la biografía de Mario que pueden leerlo, lo dejo un ratito, ¿no? Mario es un referente muy importante en salud en América Latina, eh, muy reconocido, muy querido por su compromiso, por su militancia, les decía, y en esos años, retomemos al comienzo de la década del 60, empieza a trabajar en planificación en salud y termina siendo el principal autor, no el único, de una publicación famosa que se llamó Programación de la Salud. No dice planificación porque daba muy soviético, digamos, la palabra planificación. Eh, o sea que indagaba en problemas conceptuales y metodológicos de la programación en salud, una publicación del año 65, como se ve allí, medio borroso, eh, publicada, les decía, en el Centro de Estudios del Desarrollo Económico y Social, dependiente de la Universidad Central de Venezuela y la Organización Panamericana de la Salud, ¿no? Donde se presentaban allí una serie de estrategias y de dispositivos de abordaje del problema de la salud desde la racionalidad y la perspectiva económica, creando metas, indicadores, objetivos, indicadores que se usan, valga la aclaración, hasta el día de hoy, ¿eh? Y entonces este método, que se conoció así como el método de planificación en salud del CENDES OPS,
se propagó y se enseñó y se difundió por toda América Latina y proliferaron entonces las oficinas de planificación en salud en los gobiernos de América Latina, ¿no? Esta foto es posterior. Mario, en la segunda mitad de la década del 60, se la pasó, vivió en Venezuela, se fue con la familia para allá y trabajó para la OPS y trabajó difundiendo esta técnica de planificación en salud. Eh, pero también fue el principal crítico, él, que había sido el creador en buena medida del método CENDES OPS de planificación en salud, fue su principal crítico. Y uno de los elementos críticos, para sintetizarlo brevemente, es una frase que es famosa de Mario, que dice: le dimos valor cero a la única variable que no podía tener valor cero, que es el poder. Repito, la técnica y los métodos, las técnicas y métodos de evaluación, de programación, evaluación en salud que crearon en ese entonces, trataban de comprender todas las variables que estaban en juego para poder predecir y prever con relativa certeza cómo gastar, cómo invertir en salud. Y saber qué se producía, poder objetivar cuantitativamente qué se producía, si eran eficientes, si eran ineficientes, etc. Y entonces cuando los indicadores no daban cuenta de la realidad, agregaban más variables y trataban de tener todos los parámetros bajo control, ¿no? Como si hubiese sido un laboratorio. Sin embargo, aparece esta categoría analítica en su cabeza, el poder. Le dimos valor cero a la única variable que no se le podía dar valor cero. ¿Qué quiere decir esa frase? Quiere decir, no tuvimos en cuenta que no jugamos solos. No tuvimos en cuenta que nosotros podemos planificar acciones, podemos planificar inversiones, programas, ejecutar cosas de ese tipo, pero en la realidad no jugamos solos, los otros también juegan. Y como los otros también juegan, va a haber contradicciones, va a haber conflictos, va a haber pujas de intereses, va a haber confrontaciones sociales, y nosotros pensamos y actuamos como si nada de eso existiera. Entonces Mario empieza a comprender, digamos, no solamente desde el punto de vista técnico, la planificación en salud, sino también político, ¿no? En el sentido de que el poder es la categoría central de lo político. Y en este marco vuelve a la Argentina en cierta efervescencia por el regreso de Perón, etcétera, al comienzo de la década del 70, y termina siendo decano de un breve tiempo, decano de medicina en la Universidad de Buenos Aires en el año 73, y aquí está con Rodolfo Puig Gross en una foto, que era el rector, ¿no? Fue un periodo muy breve y muy productivo, crearon el Instituto de Medicina del Trabajo, una serie de cosas sumamente interesantes hasta el día de hoy, inclusive, en esa breve gestión de Mario, ¿no? Pero en síntesis, eh, él que había creado con otros el método Sendes OPS de planificación de salud, que tuvo que incluso hasta el día de hoy seguimos usando los indicadores de esa época. No obstante eso, fue su principal crítico. Y uno de los argumentos más fuertes es este que les decía, ¿no? No concebimos la cuestión de que no jugábamos solos, no estábamos solos jugando. Había intereses en el campo de la salud que hacía que cualquier cosa que se pusiera en marcha y se quisiera hacer implicaba una puja, implicaba un conflicto, implicaba contradicciones, y entonces la racionalidad económica era necesaria, pero no era suficiente para dar cuenta de esa complejidad. Entonces, eh, dice en un libro llamado Pensar en Salud, uno de los libros de Mario, uno de los primeros errores fue la aceptación del campo de la salud. Fíjense que ya en aquella época no hablaba de sistema, hablaba de campo de la salud, como un campo que entraba sin especificidad en el dominio de lo económico, ¿no? Esto era muy propio de la época. Pensar en términos y con racionalidad puramente económica cuestiones que son de una complejidad muchísimo mayor. Entonces, la reflexividad económica es necesaria, pero no es suficiente para dar cuenta de la complejidad de este objeto, ¿no?
Entonces aparece el poder, aparece lo político, la necesidad de incorporar lo político, dice Testa, en su verdadero carácter de conflicto, de contradicción y conflicto, y no simplemente como la orientación general de las actividades, ¿no? Aparecen los otros que también juegan, aparecen una multiplicidad de actores sociales que desde la lógica económica del método habían sido invisibilizados. Y entonces empieza a hablar de la necesidad de conjugar, de alguna manera, lo científico y lo político, ¿no? Para evitar errores tecnocráticos o barbarismos políticos sin racionalidad técnica, ¿no? Entonces, esta necesidad de que los gestores, los gobernantes, los ministros, etcétera, y los trabajadores también, por supuesto, incorporen capacidades tecnopolíticas, ni exclusivamente técnicas ni exclusivamente políticas, para poder pensar y aproximar un poco más la reflexión a la verdadera complejidad del objeto, ¿no? De estudio, de trabajo, de intervención. Eh, Esto es muy interesante porque en su caminar por América Latina, ¿no? Él fue asesorando y fue apoyando diferentes grupos que se fueron construyendo y consolidando en América Latina en diferentes lugares para trabajar la salud pública, para trabajar en salud pública, para comprender los procesos de sociosanitarios desde una perspectiva sociohistórica y por ende política. Y en una de esas experiencias, en este caso estoy hablando de una experiencia en Montes Claros, en Brasil. Montes Claros es un pueblito que estaba en el estado de Minas Gerais. Allí va a dar también estos cursos de planificación en el año, ya más acá en el tiempo, en el año 1976. Y allí en las discusiones, alguien que estaba trabajando también de un modo muy temprano con la estrategia de atención primaria de la salud, piensen que la declaración de Alma-Ata, por ejemplo, sería de 1978. Y acá estamos en Montes Claros, Brasil, en 1976, les decía, y allí en las discusiones con Mario Testa, un señor que estaba llevando a cabo una estrategia de atención primaria a la salud con mucha inserción territorial, con muchas de las cosas ya desarrollando interdisciplina, etcétera, muchas de las cosas que luego eh, eh, se incorporarían al discurso de la salud pública, o sea, de un modo bastante temprano. Francisco de Asís Machado, Chicao, amigo en ese momento de Mario Testa, le dice, no se trata tanto de fijar normas, sino de desencadenar procesos. Le dice a Mario Testa, y Mario toma esta frase y reformula toda su lógica de planificación, ¿no? Porque le cae la ficha, ya le había caído antes, pero ahora lo puso en estas palabras, de que la planificación económica es una planificación determinística, técnica, normativa, prescriptiva, que no resiste la confrontación con la realidad, que invisibiliza la puja de intereses, que invisibiliza la multiplicidad de actores involucrados, que piensa en términos de sistema y no de campo. Entonces, incorpora Mario esta idea de Chicago, ¿no? De que no se trata de tanto de fijar normas prescriptivas, determinísticas, sino de desencadenar procesos transformadores, desencadenar procesos permanentes de discusión y análisis de los problemas sociales, ¿no? Problemas que en su abordaje llevan a proponer metas que son necesariamente conflictivas, donde nunca va a haber un acuerdo unánime. Y si hay un acuerdo unánime, en general es para cambiar poco, para que nada cambie. Ahora, si queremos cambiar algo en serio, algo estructuralmente queremos cambiar algo, es decir, meternos con las reglas del juego social o con la distribución de los recursos, va a haber contradicciones, va a haber conflictos, va a haber pujas de intereses, y entonces las metas que nos planteemos alcanzar van a ser necesariamente conflictivas, va a haber confrontación, ¿no? Y por ende, el objetivo de la planificación se inscribe en el marco de la lucha por el poder. Va a haber lucha por el poder. Va a haber lucha por el poder. Y el poder entra en el pensamiento de Testa como una categoría central, ¿no? Después, también bastante tempranamente, en relación a otros sociólogos que posteriormente trabajaron esto, sociólogos o filósofos como Foucault, Bourdieu y tantos otros, digamos, bastante tempranamente él empieza a pensar en el poder en salud.
¿no? Y lo piensa tanto en cómo se pone en juego el poder en el cotidiano del trabajo, en qué cosas se hacen y cómo se hacen esas cosas, ¿no? En el qué hacer y en el cómo hacer hay juegos de poder, ¿no? ¿Quién determina qué hacer? ¿Quién determina cuál es el mejor modo de hacerlo? ¿Cómo se dan esas pujas en el cotidiano? Son pujas de poder. Y también a largo plazo, ¿no? ¿Qué sociedad estamos reproduciendo? ¿Qué conciencia estamos reproduciendo en todos los participantes? Una conciencia biológica, ecológica, social, sociohistórica, política. ¿Qué sociedad estamos instituyendo con nuestras prácticas, con nuestros juegos de hoy, ¿no? Y además caracteriza al poder, a las diferentes especies de poder en el campo de la salud, en estos tres tipos específicos, en estos tres tipos específicos, ¿no? El poder técnico, poder administrativo y poder político. Él dice, en salud fundamentalmente están estos tres tipos de poder que son intercambiables. Uno, qué sé yo, con poder técnico puede gozar de poder político también, o de determinado poder administrativo. ¿Y qué significa esto? El poder técnico es la capacidad ligada al manejo de información, ¿no? Quien es reconocido como una autoridad en el campo por los pares, ¿no? Ese es el que tiene poder técnico, el que tiene la capacidad de decir, no, no, el modo en que esto se debe abordarse es así, el protocolo que hay que seguir es este que establecimos, pa. Bueno, esa es una disputa de carácter técnico-científico, pero implica el manejo de un poder. ¿Quién fija cuál es el modo más adecuado de hacer las cosas, de qué hacer y de cómo hacerlo, ¿no? ¿Con qué fundamentos? Eso es poder técnico, esa capacidad de manejar información, eh, que en el juego, en el campo, deviene en poder simbólico también, ¿no? Se inviste de autoridad dada por el reconocimiento, no por la formalidad de un organigrama, sino que el reconocimiento de los pares es el poder técnico devenido en poder simbólico, poder imponer representaciones dominantes, ¿no? ¿Qué es el poder administrativo? Es la capacidad de apropiar y asignar recursos, distribuir recursos. Y a veces tener poder técnico garantiza tener algún poder administrativo también. Son poderes intercambiables que se ven en juego, se ven cuando son puestos en relación, ¿no? Y le llama poder político a la capacidad de desencadenar movilizaciones sociales, ¿no? A la capacidad de convocar a gente, de sumar a la lucha por las ideas que sean, a eso le llama poder político, ¿no? Entonces, a veces en el campo de la salud, él dice, estas tres especies de capital están en disputa todo el tiempo y hay actores que son portadores de más capital técnico y otros de más capital administrativo y otros de más capital político y, y construye esta terminología para poder pensar la complejidad de las relaciones, ¿no? A partir de que le cae aquella ficha de finales de los 60 de le dimos valor cero a la única variable que no le podíamos dar valor cero. Entonces, como ahora la reconoce como una variable fundamental para pensar el juego en el campo de la salud, construye estas categorizaciones y caracterizaciones del poder que le permiten pensar y comprender el juego en mayor profundidad. Hasta aquí una síntesis demasiado rápida del pensamiento de Mario Testa, que es mucho más vasto, mucho más completo, pero bueno, por lo menos quería situarlos en ese punto. Mario Testa es uno de los referentes de los cuales les hablé al principio, y es nuestro, es argentino, es del campo de la salud. Ahora, un compañero de Testa en aquellos primeros años de la década del 60 en Venezuela fue Carlos Matus. Carlos Matus, ustedes ya saben, lo han visto en otras materias, es un economista chileno, ingeniero en realidad de formación de grado, con una formación muy sólida en economía, en Harvard, en planificación económica. Mario Testa se pelea, avanzada la década del 70, con la idea de planificación, no quiere saber más nada, porque para él la planificación económica se había convertido en aquella planificación normativa, determinística, prescriptiva, que negaba la complejidad del juego social para Testa. Matus también se pelea con aquella planificación normativa, prescriptiva, etcétera, económica,
pero sigue hablando de planificación, ¿no? Entonces va incorporando otras variables, no solo el poder, y va complejizando su construcción teórica llamada de planificación estratégica situacional para tratar de comprender la verdadera complejidad del juego social y del ejercicio del gobierno. Matus siempre está, más que testa, pensando en el ejercicio del gobierno. Carlos Matus fue un economista muy importante en el gobierno de Salvador Allende, en Chile. Aquí tenemos la foto del gabinete. Salvador Allende está allí en el centro, el presidente de Chile, elegido democráticamente, el primer gobierno socialista de izquierda elegido democráticamente en América Latina en la década, a comienzos de la década del 70, ¿no? Y fueron derrocados luego por un golpe de Estado patrocinado por Estados Unidos, donde un militar chileno, ¿no?, encabeza el golpe de Estado contra este gobierno democrático, derrocándolo, Pinochet, Augusto Pinochet. Y muchos de ellos, como Matus, fueron presos durante varios años después del derrocamiento de este gobierno legítimo y democráticamente elegido, como les decía. Bueno, allí se lo ve a Matus con un círculo alrededor para marcarlo, formando parte del gabinete de Allende, ¿no? Matus ocupó cargos muy importantes, fue presidente de la Compañía de Acero del Pacífico, que fue una compañía que se estatizó en el gobierno socialista, fue presidente de la Casa de la Moneda, fue ministro de Economía, etcétera, en esos 3 años de gobierno hasta que fueron derrocados. Matus critica mucho aquella planificación normativa ligada a la idea del Estado desarrollista de la década del 60, que, como les dije rápidamente, impregnó las oficinas de planificación y gobierno en América Latina durante aquellos años, ¿no? Hacia la década del 70, la conflictividad política, gobiernos militares, alzamientos militares, determinada expansión del pensamiento de izquierda, algunos más beligerantes, con lucha armada, otros más democráticos, con luchas, digamos, menos beligerantes, pero con confrontaciones políticas muy fuertes, empieza a aparecer la necesidad de pensar el Estado como un campo de lucha de diferentes ideas, de diferentes cosmovisiones del mundo, de la vida en sociedad, etcétera. Entonces la necesidad de pensar en términos estratégicos, la necesidad de que desarrollar la política implica comprender estos juegos de poder y poder pensar estratégicamente para llevar una idea de transformación social adelante en el marco de esta conflictividad, ¿no? De la década del 70 en la mayoría de nuestros países. Uno podría decir que groseramente que la planificación normativa, prescriptiva, de carácter económico, técnico interventor, fue propia de la lógica de la década de los 60 en América Latina y alcanzó también al campo de la salud, como les dije, ¿no? Y en la década del 70 empieza a pensarse más en términos de que esta puja es larga, es dura, es conflictiva, es difícil, y entonces la necesidad de desarrollar un pensamiento estratégico, dirá Mario Testa, la necesidad de desarrollar una planificación estratégica, dirá Carlos Matus, durante la gran parte de la década del 70 en América Latina. En los 80, en Inglaterra, en Estados Unidos y más hacia los 90 en América Latina, viene una gran ola eh, neoliberal. Ya habíamos tenido nosotros en la Argentina la experiencia de un gobierno económicamente neoliberal, con discurso de Estado mínimo, el gobierno con la política económica de Martínez de Oz en el gobierno militar del 76 al 83, y una segunda ola neoliberal, ya ahora en un gobierno democrático, el gobierno de Carlos Menem, también con la cuestión del Estado mínimo, la fragmentación del campo, la superespecialización, la alienación de los fines por los medios, el reinado de la eficiencia y estas características que vuelven ahora con nueva máscara, pero con viejas mañas en el gobierno actual, ¿no? La idea de Estado mínimo, de retiro del Estado y de avance del mercado, ¿no? Entonces, creo que al pasar queda claro que tanto Mario Testa, que se lo ve allí en una foto poco nítida, pero es linda foto porque están en Brasil dictando un seminario, quien está al lado de camisa roja es Mario Hamilton,
un pediatra argentino exilado en Brasil, y su compañera Susana, ¿no? Con Mario dictando un curso en Brasil, y también en Brasil dictando un curso de planificación estratégica, Carlos Matos. Eh, Les decía que me parece que en este breve resumen de la vida y la obra y las contribuciones de estos dos queridos autores referentes, se ve, me parece, la potente personalidad autocrítica que ambos tuvieron, ¿no? Ambos desarrollaron cuestiones conceptuales, teóricas, metodológicas, y a su vez fueron sus principales críticos de los propios desarrollos teóricos metodológicos que ambos cultivaron, digamos, ¿no? Matus criticando muy fuertemente la planificación normativa económica, y Testa criticando muy fuertemente la aplicación de esa lógica de planificación normativa al campo de la salud. Ambos fueron profundamente autocríticos, y me parece que es una cuestión valiosa que hay que destacar, ¿no? Matus escribió muchísimos libros. Uno de los más famosos es Adiós, señor presidente. Se lo pueden bajar, está colgado en internet, es fácil de acceder hoy a ese libro. Eh, y allí él explicaba algunas cosas. De alguna manera hay algunas escenas como que teatraliza reuniones de gabinete del gobierno socialista de Salvador Allende, y dice cosas tan autocríticas como la siguiente, autocríticas del propio gobierno del que formaba parte, ¿no? Usted supo, excelentísimo señor presidente, que gobernar es una tarea dura, mucho más compleja y de naturaleza distinta a ganar elecciones, ¿no? Gobernar es mucho más difícil que ganar elecciones. Constató que estábamos impreparados para gobernar, y eran todos brillantes, ¿eh? Él dice, bueno, cuando uno agarra el gobierno, llega al gobierno, sabe tal vez cómo ganar la elección, pero después termina siendo gobernado por las circunstancias. No puede llevar adelante ese proyecto político transformador, no lo puede llevar adelante porque se necesitan capacidades tecnopolíticas extraordinarias para llevar ese proyecto de transformación social, política, económica, cultural adelante en las condiciones de gobernabilidad tan difíciles en que hay que llevarlo adelante, ¿no? Ese es el triángulo de gobierno de Matos. El proyecto de gobierno, es bueno tener un proyecto de gobierno, pero no alcanza con eso. Tener un plan es bueno, pero no alcanza con eso. Hay que tener capacidad de llevarlo adelante en las condiciones de gobernabilidad en que va a haber que hacerlo, ¿no? Entonces, allí aparece, en las reuniones de gabinete que cuenta Matus en el libro, la incomprensión que de alguna manera está graficada en todo lo que les vengo diciendo, de que algunos tienen una racionalidad técnica y otros tienen una racionalidad más política, y lo imprescindible que es que tanto unos como otros puedan incorporar aptitudes y conocimientos de los otros, ¿no? Estas capacidades tecnopolíticas para poder lidiar con esta complejidad. Si no, hay una profunda incomprensión entre políticos que saben cómo ganar elecciones pero no saben gobernar, y técnicos que saben cómo elaborar un plan pero no saben analizar cómo construirle viabilidad y llevarlo adelante en las condiciones en que tienen que hacerlo, ¿no? Y esto es una cuestión que llega hasta nuestros días. Entonces, de pronto había, como ellos en la década del 60, gente que estaba en una oficina de planificación que planificaba cosas que las acordaban con el político de turno, con el presidente, por ejemplo. El presidente decía, muy bien, estoy de acuerdo con el plan, vamos por acá. Y después eso no soportaba la confrontación con la realidad. Entonces el presidente le cobraba a los gestores, a los ministros, a los que ejecutaban el plan, les decía, che, esto está todo mal. Dice, bueno, pero no hiciste lo que decía el plan. No, sí, lo intentamos hacer, pero hay que hacerlo, de verdad. O sea, aquello lo hicieron en una oficina, nosotros lo tenemos que hacer en la realidad. Entonces, y había esta incomprensión permanente entre unos que eran los que pensaban y programaban y planificaban cosas que debían ejecutar otros, ¿no? Entonces, Matus dice, basta, planifica quien gobierna y gobierna quien planifica. Tenemos que desarrollar y hacer crecer a los equipos de gobierno y desarrollar capacidades tecnopolíticas para poder superar estas contradicciones infinitas que hacen que todos los planes se vayan
digamos, se vayan por la tronera, para ser amable, y no pueda avanzarse socialmente en la transformación que queremos, ¿no? Eh, entonces, aquella racionalidad técnica económica, con una lógica causa-efecto, debe transformarse en otra racionalidad, que es una racionalidad donde los otros también juegan, donde nosotros podemos, no hay relaciones causa-efecto, entonces hay una relación iniciativa-respuesta. Nosotros proponemos y ponemos en marcha determinada iniciativa y esa iniciativa va a generar respuestas y esas respuestas en alguna medida podrán ser predecibles o previsibles y en otra medida no, ¿no? Va a haber incertidumbre, va a haber sorpresas, va a haber cambio de escenario, va a haber cambio de circunstancias y cómo uno lidia con esa complejidad. Eso es el objetivo fundamental del pensamiento de Matus. Ya no se trata de un Estado como sujeto único, planificador, de una realidad que se comporta como un objeto, ¿no? La realidad social se comporta como un objeto planificado y ejecutado por el Estado, ¿no? Sino que la realidad tiene una complejidad muchísimo mayor, ¿no? Entonces, aquella planificación económico-normativa, donde el planificador está fuera de la realidad que planifica, donde hay un sujeto que planifica algo que se pretende que se comporte como un objeto, ¿no? Donde la realidad es reductible a campos concretos de lo social y se explica por medio del diseño de modelos analíticos basados en una relación causa-efecto, esta racionalidad técnico-económica que les decía, donde no hay oponentes, donde hay un plan que debe ser, que discrepa con el tiende a ser y con las posibilidades concretas de realizarlo, eh, los problemas se piensan como si fueran estructurados, como si se conocieran todas sus variables y las vinculaciones entre sus variables y se pudiera actuar racionalmente, exclusivamente racionalmente sobre ellos, ¿no? Y donde el final es el final esperado. Bueno, esto en la realidad de los gobiernos latinoamericanos con alta conflictividad no existe. Entonces Matus empieza a profundizar su análisis y decir, está todo bien, es necesario tener racionalidad económica, es necesario aplicar técnicas y métodos de la racionalidad económica, pero para nada es suficiente. Los otros también juegan. El debe ser, para mí, no necesariamente puede ser, y el cómo hacerlo posible es parte del pensamiento estratégico. Cómo influir en un juego en el que estamos situados, en el que estamos implicados, en el cual entonces no vemos todo lo que hay en juego allí, explicamos parte de la realidad, pero otros explican desde otro punto de vista, va a haber confrontaciones, va a haber conflictos, va a haber problemas, y si en el intento de resolver problemas vamos a ir generando otros problemas, y esta incertidumbre permanente es más parecida a la realidad que la lógica tranquilizadora de la planificación normativa, ¿no? Entonces, desarrolla muchos libros y muchas contribuciones para pensar esta estrategia de planificación estratégica situacional, ¿no? Donde el planificador está dentro de la realidad que planifica, el sujeto está comprendido en el propio objeto de reflexión, por lo cual siempre explica con algún grado de ceguera situacional, se difuminan los límites entre sujeto y objeto, digamos, explicamos algo que nos implica en lo que estamos implicados, hay varios actores en juego, en disputa, va a haber que pensar en términos interactivos, esto de iniciativa-respuesta, va a haber que pensar en qué está pensando el otro y qué intereses tiene y cómo lidio con esas diferencias, ¿no? Hay comportamientos sociales, no hay comportamientos preestablecidos absolutamente, ¿no? Hay un puede ser, ¿no? El debe ser acá hay que hacerlo posible. Y hacerlo posible es la verdadera dificultad, ¿no? Y hay que entonces ganar en voluntad de hacer, en voluntad de implicarse y de transformar. Los problemas son cuasi estructurados, ya no son tan predecibles, ¿no? Siempre hay aspectos de los problemas que queremos enfrentar que no podemos explicar porque no los vemos, porque no comprendemos la total complejidad del asunto, porque hay otros que lo están pensando de otro modo y va a haber disputas, ¿no? Entonces, entramos en esta lógica más interactiva, más de contradicciones y conflictos permanentes, de planes en competencia, ¿no? Y donde por ende el final es un final abierto que sigue transcurriendo y en el que estamos absolutamente implicados dando esta batalla que parece infinita. No obstante todo esto,
el insumo, el objeto fundamental de reflexión para poder posicionarse en relación a esta complejidad que estoy describiendo son, para ambos autores, los problemas, ¿no? Los problemas. Los problemas son el centro de la planificación estratégica situacional, el centro de la reflexión, ¿no? Un problema, dice Matus en alguno de sus libros, es un obstáculo, es algo que implica una situación concreta, es un obstáculo en una situación concreta. Hay una realidad actual que es de determinado modo y están las aspiraciones de un actor social, el gobierno, quien sea, que participa del juego social, que no juega solo, que es portador de determinada carga de ideología, de valores, de deseos, de intereses, y que quiere que las cosas sean de otro modo, ¿no? Entonces, la cosa es de un modo y hay alguien, un actor social situado que quiere que sea de otro modo. Y que va a tener que disputar en ese campo de juego con otros para tratar de llevar adelante su proyecto, su plan, su deseo. Entonces, gobernar es enfrentar problemas parciales, ¿no? Pero con plena conciencia de que trabajando sobre problemas parciales voy a estar metiéndome con el juego social mayor, más amplio, ¿no? Eh, ¿cómo enfrento los problemas de hoy y a su vez, afrontando los problemas de hoy, construyo condiciones de posibilidad para afrontar otros problemas el día de mañana que hoy, por la correlación de fuerzas actual, no puedo enfrentar, ¿no? Entonces, esto me parece que es muy importante, cómo en la medida en que enfrento problemas y disputo cosas con otros actores, encima me empodero, digamos, para construir condiciones de posibilidad y de viabilidad para el día de mañana afrontar otros problemas mayores que hoy no estoy en condiciones de afrontar. O por el contrario, pierdo condiciones de gobernabilidad y mañana puedo enfrentar problemas más chicos que los que puedo enfrentar hoy porque dilapidé el poder, porque dilapidé el capital social que construí, porque dilapidé el capital simbólico que construí como gobernante, etcétera, ¿no? Y voy perdiendo gobernabilidad sobre el sistema. Este es el objeto de estudio, de reflexión, de análisis de ambos autores. En los próximos encuentros vamos a profundizar el análisis de cómo un problema social, digamos, deviene un problema público, cómo un problema social es tomado por actores sociales, cómo un problema social se procesa, se construye, se constata como tal y se introduce en la agenda de actores sociales con capacidad de movilizar recursos, de movilizar acciones políticas, de movilizar conocimientos, de movilizar actores para tratar de involucrarlos en la transformación social en el sentido que se quiera, ¿no? Cómo estos problemas integran la agenda de los gobiernos o de la gestión, de los diferentes grupos de gestión en las organizaciones, y cómo estos problemas de la población, digamos, devienen problemas de las esferas de gestión y de gobierno. Bueno, vamos a darle mucho lugar a este tema de los problemas a lo largo de todo este núcleo de planificación, así que voy dejando por acá haciendo la salvedad entonces de que estos dos autores que repasé o revisé muy ligeramente, Carlos Matus, Mario Testa, tenían posicionamientos diferentes en el campo de juego, tenían ideologías parecidas, pero Matus siempre estuvo pensando y problematizando eh, como un actor que jugó en esferas de gobierno de los países de América Latina. Fue, como les dije, integrante de un gabinete de gobierno, pero también fue asesor de varios presidentes de América Latina, ¿no? La idea de gobierno y de dotar de más capacidades a los gobernantes era como su objeto de estudio y de reflexión, y lo llevó a desarrollar todas las técnicas y métodos y conocimientos de la planificación estratégica situacional. En cambio, Mario Testa siempre se posicionó más como un militante de base, como alguien que está pensando más en cómo allí, en la situación concreta y cotidiana de los actores, cómo desencadenar procesos transformadores desde allí, ¿no? Cómo generar condiciones para que esos actores, jugando el juego social,
se constituyan y se consoliden como actores sociales, como actores capaces de jugar otro juego, como actores que haciendo lo que hacen incorporan capacidades de hacer, conocimientos, poder, etcétera, para poder dar otras batallas, otras luchas, en el sentido de transformar la realidad en el sentido en que quieren hacerlo, ¿no? Mario Testa siempre tomó esta idea de que no se trata tanto de fijar normas o de prescribir cómo las cosas deben ser, sino de desencadenar procesos transformadores de conformación y de multiplicación de actores sociales con capacidad de agencia, con capacidad de meter sus temas de interés en la agenda del gobierno, en la agenda del Estado, en la agenda social, etc., en la agenda de las organizaciones sociales, etc. Para terminar, entonces, lo vamos a retomar en los encuentros que siguen. Eh, la planificación estratégica situacional de Matus, como ustedes saben, cuenta de 4 momentos, no son etapas estancas, son momentos. Eh, el momento explicativo, que es el momento de identificar, seleccionar y explicar los problemas que queremos que integren nuestra propuesta de acción, nuestro plan de gobierno, etcétera. El momento 2, el momento prescriptivo normativo, que es el de diseñar planes para enfrentar esos problemas y para transformar la realidad. El momento estratégico, que es el momento de analizar la viabilidad de ese plan y de cómo construyo condiciones de viabilidad y mejores condiciones de posibilidad para llevar adelante ese plan de acción para enfrentar los problemas que jerarquizamos. Y el momento del hacer, del recalcular y del corregir y de seguir haciendo, en el sentido de llevar adelante una propuesta transformadora, ¿no? Esto van a ser cuestiones que vamos a abordar en los próximos encuentros. Bueno, dejo por acá este primer encuentro, les dejo un abrazo, nos vemos en la próxima.